Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Segunda Oportunidad. Bueno, pues comenzamos hoy con un tema muy, pero muy interesante y muy importante, pues hoy en día, que es la humildad y el servicio. Exactamente. Nina va a estar dándonos una introducción acerca de esto, y es un tema que casi yo pues veo que no se toca, pero es bien importante, y más en el día a día, ¿no? Más en el día a día, y pues para los hijos de Dios es importante ser humildes, claro, y serviciales, porque si no venimos a servir, no venimos a hacer nada. Bueno, hay dos conceptos que son los que vamos a enfocarnos hoy, que es la humildad y el servicio. Okay. Pero esos conceptos los estamos explicando en un tema, en un contexto bíblico. Okay. Entonces, la humildad es una actitud del corazón que consiste en reconocer que los talentos y aptitudes son dones de Dios. Y el servicio es una forma de adoración y de expresar gratitud a Dios. Igual es un mandato que se basa en el amor y la compasión hacia los demás. Hacia los demás. La parte de la humildad, pues, es como muy importante, porque muchas veces nos queremos... Hay una palabra que esta semana estuvo sonando mucho como en nuestro ambiente, okay, que es vanagloriar. Vanagloria. Entonces, sí, lo escuché mucho. Fue porque mi papá, estaba yo hablando con mi papá y salió esa palabra de vanagloria. Y después con nuestra pastora. Sí, yo le dije que no era por vanagloriarme. Ah, ok. No, pero es que ella lo dijo aparte, individualmente. Pero, ok. Sí. Entonces, aquí lo importante es saber que no somos nada si no es por el poder y la gracia y la misericordia de Dios. El único que se merece. Me gustaría recordar rápidamente la parte de Moisés en Éxodo, donde dice que para hacer el tabernáculo Dios les puso a ciertos personajes la sabiduría de poder labrar y manejar un material, okay, para hacer como así formas y todo. Entonces a mí me llama mucho la atención eso. Quiere decir que todas nuestras aptitudes, cosas que podemos hacer, no sé, el quien teje, ¿qué te gusta? ¿Qué otro oficio? De carpintería, realmente son dones por el Señor. Esas cosas que utilizamos para aquí, pues digamos que en el mundo, y también en el servicio al Señor, pues el canto, tu voz, tu gracia, la gracia que te da Dios para poder interactuar con las personas al recibirlos a la iglesia. Sí, claro. O sea, todo es dado y creado por el Señor. Todo, absolutamente todo. Y en el servicio, pues cuando tú tienes un corazón alegre, cuando tú tienes un corazón feliz, tienes un corazón lleno de gratitud hacia el Señor y feliz, digamos, optimista también, y sobre todo que le das gracias al Señor por tu vida, pues con mucho gusto tú sirves, ¿no? Y no solamente a la iglesia, que eso es muy importante, ¿no? También estaría bueno cómo saber servir en la iglesia, porque muchas veces no estamos como... Tenemos momentos, ¿no? Pero bueno, no nos metemos ahí. Y el servir es también... Yo me acuerdo que mi mamá, cuando alguien iba a trabajar a la casa, es algo básico, pero hay personas que no lo hacen. Y un agüita, si es la hora de la comida y hay alguien en tu casa que esté haciendo algún oficio o algo, tú le sirves, ¿sí? Lo honras o sea, y dices, señor tal, si están pintando tu casa, no sé qué, y es la hora de la comida, tenga su plato de comida, ¿no? O sea, el servir. El servir, porque no solamente el servir es para la gente que está dentro de la iglesia, sino fuera. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios y todos debemos ser tratados como tal. Como tal. Y servirnos, ¿no? Bueno, en el tema de la humildad, a mí me gusta mucho el Nuevo Testamento, porque pues habla, ¿no?, del ministerio de Jesús. Y en muchos pasajes
podemos ver la humildad de Jesús. El mayor exponente de la humildad y servicio es Cristo Jesús. En Santiago 4:6 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. Salmo 50, o sea, entonces es mejor ser humilde, porque vas a tener la gracia de Dios en tu vida. Dice Salmo 51:17: Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Por eso se habla mucho también del perdón de los pecados. Tiene que ser con un arrepentimiento real, o sea, con una humildad, decir, ¿sabes qué? A Dios primero te fallé y después a la persona que pues pudiste haber lastimado o algo, con humildad, ¿sabes qué? Creo que no hice lo correcto esta vez, perdóname. Eso es ser humildes. Y Dios ahí saber. Sí, exactamente. Y hay una parte que es de las que más me ha impactado en tema de humildad, en tema también de sabiduría. Y yo en estos finales del 24, inicios del 25, yo me he como metido mucho en el carácter de Jesús, porque me apasiona mucho cómo se movía él y cómo se relacionaba él con la gente. Okay. Y, por ejemplo, aquí dice, Jesús es un ejemplo de humildad, ya que se sometió a la voluntad del Padre y permitió que lo crucificaran. Y toda la situación que ya sabemos, ¿no? Dice, Jesús ante Pilato. Este pasaje está en Juan 18, del 33 al 37. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Poderoso. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea, Amén. Al final se lo dijo y no se lo dijo. O sea, esta es para mí una parte muy interesante donde Jesús demuestra su humildad. Y dijo, pues soy lo que soy y allá lo que tú quieras creer. Pero le respondió de una manera sin jactarse, pues. Sí, claro. De una manera humilde. Y así él siempre se manejó. En humildad. Y muchísimo servicio. Ahorita se me vino otro. Pero ya, lo dejamos para después. Dice, Dios fija sus ojos o su atención en los humildes, no en los orgullosos. El humilde reconoce que todo lo bueno viene de Dios y vive con un corazón agradecido ante Él. Entonces, la humildad y el servicio van juntos. Porque la humildad hace que tu corazón, o sea, eres humilde porque sabes porque tu corazón está agradecido con Dios. Y tú en un acto de agradecimiento, ¿qué es lo que haces? Cuando estás agradecido con una persona, pues lo honras. Le sirves un vaso de agua, o sea, cosas tan sencillas, ¿no? Le sirves. Es como nos pasa a nosotros con la pastora, con mucho gusto lo hacemos, porque ella, de hecho ella y toda su familia practica mucho el servicio. Su ministerio es totalmente servicial. Y es algo de lo que nosotros nos hemos fortalecido gracias a ese ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué es tan servicial? Porque no cabe en su corazón tanto agradecimiento de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Entonces, aquí la clave es tener a Dios en tu corazón. Dios te va a enseñar a ser humilde. Dios te va a enseñar a honrar y Dios te va a enseñar a servir. ¿Sí? Y bueno, aquí pasamos a la otra parte.
Sí, pues es un tema muy interesante porque, fíjate, todo lo que es el servicio, todo lo que es la humildad y también el agradecimiento, todo eso, por ejemplo, va agarrado de la mano. Sí. Muchas veces, yo pienso que la mayoría de las veces, dejamos de ser humildes, dejamos de servir, dejamos de ser agradecidos y de muchas cosas y virtudes tan bonitas que Dios nos enseña a hacerlas en la Biblia, en la palabra de Dios, que es lo más importante que existe en el mundo, y es por otras personas. ¿Cuántas veces no ha pasado que dejas de servir por alguien? No tan solo servir en la cuestión de pasar gente, todo, ¿no? Como por ejemplo, predicar la palabra de Dios, cantar en un ministerio de alabanza, participar también en como por ejemplo, un grupo de estudio bíblico. Y ese tipo de servicios lo dejamos de hacer por personas. Sí. ¿Cuántas veces dejamos de tener humildad, como tú lo estás manejando aquí y explicando, por otras personas? Sí. No, es que aquel es es malo, es déspota, es esto, es el otro. Y eso nos afecta y dejamos de servir, y dejamos de ser humildes, y dejamos de ser agradecidos. Y eso no debe de influir. Eso no debe de influir. Yo, por ejemplo, me ha tocado y me ha pasado veces donde el agradecimiento, yo soy muy agradecido con todo el mundo. Súper, me encanta, sí. Con todo el mundo, con las personas que me rodean, un mesero, alguien de servicio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, sea en inglés o en español, y tú sabes, que tenga muy bonito día, Dios le bendiga, qué amable eres, me dio muchísimo gusto conocerte, y ese tipo de cosas. ¿Y cuántas veces no me han tratado mal? Sí. La vez del Costco, ¿te acuerdas? Oh, sí. Horrible. Sí. Horrible. Ándale, algo, un día normal, algo normal. Que fui a pedir una pizza, o sea. Sí, fuimos y fue a pedir una. Y me trataron, yo pienso que nunca me habían tratado así en toda mi vida a mí. O sea, sentí algo aquí en el corazón, pero espantoso. Sí, porque tú vas muy amable, ¿no? Tú vas en un sentir agradable con la gente. Y no por eso vas a cambiar. Vas a decir, ya yo a partir de ahora, por ese chavo que me trató así, yo ya voy a tratar a todos ya mal, a los del Walmart, a los de... Por él van a pagar todos. ¿Cuántas veces no pasa eso en nuestras vidas? Dejamos de ser agradecidos, dejamos de ser amables, dejamos de servir porque alguien nos lastimó, porque me quedó viendo feo la pastora. Yo ya no voy a ir a lo que es el estudio bíblico, ya no lo voy a dar. Me quedó viendo mal mi compañero, mi compañera, el líder de la alabanza, y ya no voy a cantar porque... Y no debe de ser así, no debe de influir nada en nuestro corazón. Sí duele, porque pues somos de carne. Sí. O sea, duele y es donde la palabra de Dios se tiene que ver reflejada en nosotros. Y en el diario vivir. Sí, porque a mí siempre me gusta, esto lo traigo muy de moda ahora, y es el de en las tinieblas ser la luz, en medio de la oscuridad, pues ver, ¿no? Más allá del camino, que vas a llegar a dónde, pues a la luz. En medio de la tormenta, mantener la calma. En medio de la tribulación, tener fe. Y en medio de la tristeza, confiar y mantenerse en alegría. Y todo eso es donde se debe de ver reflejada la palabra de Dios en nosotros, y es muy difícil. A mí me ha pasado, y no estoy diciendo algo que no haya vivido, no estoy diciendo algo que no haya enfrentado. Ahora estamos pasando por una situación de algo complicada, y hemos desistido. Hay veces que no, de la verdad hay que ser honestos. Si vamos a hablar cosas reales, es porque así va a ser, y aquí estamos, ¿no? No vamos a grabar,
hoy no vamos a grabar. Y Dios está ahí con nosotros y nos recuerda la promesa que Él nos dio y la promesa que nosotros le hicimos a Él. Y así es, y así es. Y yo les estoy diciendo en este momento. Sí. En este momento, o sea, a las 12, son las 12:26 ahorita AM. Y se trata de persistir, de perseverar, de mantener la calma, de tener fe, y es lo más difícil. Yo voy a tratar ahorita un poquito más de la palabra de Dios. En Mateo, por ejemplo, 20:10 nos dice: así los primeros serán los postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Esto cuándo fue que pasó? Esto pasó cuando Jesús ya había anunciado que se iba a morir, que lo iban a entregar y que lo iban a matar y crucificar, ¿verdad? Por nuestros pecados. Y ahí fue donde se estaban queriendo repartir ya el pastel, ¿no? Estaban diciendo título, ¿no? Los discípulos, bueno, ¿y quién se va a quedar? ¿Quién va a ser el cabecillo ahorita? Y estaban, y Él los escuchó. Él sabía lo que estaban haciendo y les dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y les dice que el que vaya a querer ser el primero les va a servir a los otros, les dice. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Servir, andaba curando y sanando y orando por gente. Y servicio. La humildad se puede cultivar en servicio a los demás, considerando sus intereses por encima de los propios. Y en el ministerio se da mucho. Se tiene que hablar. Yo hablé contigo hoy de eso. Se tiene que hablar y tenemos que ser directos. Abrir nuestro corazón y contar nuestras anécdotas, pero también tenemos nosotros que aceptar que en el ministerio se da mucho. El ungido, el apóstol, el profeta y el pastor y el... y alfombra roja y todo, ¿no? Para que camine. Y eso, quieras o no, en esta carne que estamos, se empiezan ellos a vanagloriar. Y es totalmente normal. Le pasó a Elías. No le vaya a pasar a Juanito Pérez, ¿no? Sí. O sea, le pasó a Elías. Le dice Elías: sí, porque estoy preocupado, porque yo soy el último de los profetas que queda, prácticamente, ¿no? Diciéndole: ¿y qué va a pasar con el ministerio? Pues fíjate que no eres el único profeta, fíjate que no eres el único pastor, fíjate que tú no eres el único ungido de Dios, fíjate que tú no eres el único apóstol. Amén. Tú no eres el único apóstol. Eso está muy bueno. Hay, ¿cuántos, Nina? 7,000 hombres. 7,000 hombres más que son creyentes y que yo los puedo hacer profetas así. Sí. Entonces, Dios mismo nos enseña la humildad. Dios mismo nos enseña la humildad. Y se lo dijo a Elías. Entonces, si estamos nosotros pensando que ya estamos en el siguiente nivel, si estamos pensando que ya tenemos una iglesia chiquita que va creciendo y va creciendo, o que ya tienes una mega iglesia grande, que ya estoy con la vida resuelta, con el ministerio resuelto, con oro por los enfermos y sanan, y gloria a Dios. Pero tenemos que reconocer que el único que tiene el poder, que el único que merece la gloria, que el único que merece la honra, el único que merece toda la alabanza y el reconocimiento es Jehová de los ejércitos, Dios mismo. Muy bien. Sí. Todos los galardones, todos los diplomas, todas las invitaciones a ir a todas partes del mundo, que fue lo que Dios nos mandó a hacer. Muy bien. Pero tenemos que tomar un tiempo para decir: yo no tengo el poder de hacer estas cosas, mas Dios es el que me usa para que sucedan. Y no es un tema desconocido, no es un tema que estemos inventando aquí en Segunda Oportunidad, es un tema real. Sí. Como lo estoy comentando, le pasó al mismo Elías, ¿no? Eso está muy bonito,
porque muchas veces caemos en el egocentrismo, sí, ¿cómo no? Caemos en todo, ¿no? Lo que tiene que ver con la carne y el protagonismo. Y Dios nos enseña que hay profetas, imagínate, profetas como Elías, sí, que pudieron haber caído. Elías en un carro de fuego. O sea, para que se den una idea de quién era Elías, los que no conocen de Elías, Elías es el famoso profeta de Dios que se fue con carne y hueso enterito. Mandó Dios por él un carro de fuego y se fue enterito, sí, al cielo. Y esto fue porque no quería que pues la gente idolatrara y buscara la tumba y todo eso, y fue que preparó Eliseo, que venía para hacer la transición, ¿no? De hecho, le pasa poder a Eliseo. Y el propio, o sea, Eliseo, que le dice, quiero que me pases, o sea, porque le pregunta si quería que le enseñara algo, quiero que me pases un poco de tu poder. La humildad también que muestra Eliseo, o sea, porque si Eliseo se hubiera creído acá, no, pues ya yo me voy a quedar acá de patrón y pues yo voy a hacer, ya lo probó Dios, ya lo probó Jehová. Pero la humildad de decir, pásame un poco de tu poder, porque eso es ser humilde. Así es. Y te interrumpí, Ninita. Ibas a decir algo. Es que se me vienen a la mente dos ejemplos, pero vámonos a la Biblia. Hay una parte en el Nuevo Testamento del encuentro de Jesús y Juan el Bautista. Okay. Y Juan, pues, bautizaba. Y Jesús le dice, pues, me tienes que bautizar. Y Juan le dijo, no, pero es que yo no, o sea, ¿quién soy yo, no? Para bautizarte. Y le dijo, no, es que sí, tenemos que cumplir con lo que Dios nos manda a hacer, ¿no? Esas son mis palabras, pero para eso está el Nuevo Testamento. Y dice, o sea, él no quería, insistió, Jesús insistió para que Juan el Bautista lo bautizara. Y pues al final termina bautizándolo. Y es algo, wow, una cosa de locos que Jesús... Una persona habla de justo, de ser justo, porque si todos van a hacer este bautizo, yo también, yo tengo que hacerlo también, ¿no? Habla de humildad, habla de honra por lo que Juan estaba haciendo. Entonces, es algo increíble. Yo hace unos días, bueno, no hace unos días, ayer tuvimos una intervención con un amigo, un hermano muy querido. Y bueno, cuando Eric estaba con él haciendo una oración el día de ayer, se me vino a la mente un mensaje de parte de Dios donde me dijo a mí, Ninette, nunca se trató de ti. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos conocimos y estábamos ahí como que noviando, yo decía, ahora sí que entre mí, yo decía, ¿será que, o sea... que es tanto lo que me llama a tener pues ese sueño de estar juntos? Y yo le preguntaba a Dios y yo ya sentía como algo, ¿sabes? Algo sobrenatural, bien, algo... interviniendo. Ajá. Y ayer Dios me dijo, es que nunca se trató de ti. O sea, se trata de la humanidad entera. ¿Por qué también? Porque ya juntos es donde nosotros, bueno, donde Dios nos empieza a usar en los caminos del Señor. Ministerio. En el ministerio. Entonces, ahí fue donde Dios me dijo, o sea, el cometido de que ustedes estén juntos no es por ti nada más, Ninette, y para que tú estés bien, claro, tengas a tu siervo y todo, no. Se trata de la humanidad entera. Seguro. Y es lo que pasa con cada uno, el profeta, como dices tú, el adorador que canta, muy famoso y todo eso. No se trata realmente de ellos, se trata de la humanidad completa, porque lo que quiere Dios es usarnos, pues para predicar su palabra, para ganar almas para el reino. Y me explico. Amén. Entonces, sí, tenemos un propósito en Cristo, pero nosotros no somos la estrella de la película. Nunca y jamás. Es nuestro Padre Celestial. Dios para todo. No. Poderoso, Nina. Poderoso. Y me da muchísimo gusto que hayas comentado eso. Te voy a decir por qué.
porque Jesús no necesitaba que lo bautizaran. Jesús, ¿cuántas veces no vamos a entender nosotros? Nos preguntamos, ¿cuántas veces nos preguntamos? Jesús era un Dios aquí en la tierra. Sí, era de carne, hueso y todo, pero era el Hijo de Dios, era un Dios bajo aquí, se murió y siguió siendo Dios. Jesús no necesitaba orar, no necesitaba ayunar, Jesús no necesitaba que lo bautizaran, nada de eso. Y sin embargo tenía la humildad para hacerlo, y que estaba enseñando también a los discípulos todo el procedimiento de cómo servir, cómo ser humilde, cómo ser agradecido, cómo honrar, para cuando él no estuviera, ¿no? Estaba preparando el camino de ellos. Y muchas veces nosotros mismos, yo tengo que reconocer que te da flojera, o que sientes que no es necesario orar, o que sí, me explico. Cosas básicas, hasta por los alimentos. Yo vi que estaba limpio y no oro. Y esa humildad, no, hay que orar por los alimentos. Me está viendo mi hijo, que le estoy enseñando, estoy dando un ejemplo con él. Voy a ir a la iglesia a orar en el camino. O sea, ya me lo sé el camino. Un accidente o algo, falla mecánica, orar. Señor, protege mi camino. Voy para tener la humildad, tener la obediencia y honrar a Dios con una oración. La obediencia también es como humildad, honra, servicio, todo obediencia. Está pegado, sí. Por eso lo mencioné bien al principio. Va de la mano. Va de la mano. Si no haces una cosa, fallas en la otra. No avanzas, pues, hacer lo otro. Exactamente, exactamente. Cuando te encuentras, por ejemplo, yo he sido de esos. De que ya lo sabes todo. No, yo ya lo sé todo. Escuchamos una predicación hoy que hablaba sobre eso. ¿Cuántas veces te encuentras con personas que no tienen ni la humildad de escuchar bien algo que alguien les vaya a decir? Nunca sabemos cuándo vamos a aprender de una persona, quien sea. Dios puede utilizar un burro para hablarle a alguien. Imagínate. Nunca sabemos, si tener la humildad de escuchar y siempre tener los oídos agudos al Espíritu Santo, si te va a dar algún mensaje a través de quien tú ni te imaginas. Así es. Entonces, esta enseñanza de hoy está muy buena, y yo les aliento a que la pongan en práctica, la humildad, el agradecimiento, el servicio, la honra, porque no tan solo en los caminos de Dios, de eclesiásticos, en la teología, en el pastorado, los evangelistas. No, o sea, puede ser en algún oficio también, puede ser con alguna profesión también. Sí. Si eres muy buen abogado, si eres muy buen doctor, si eres muy buen ingeniero, si eres muy buen arquitecto, muy buen químico, muy buen filósofo, no es porque tú eres muy inteligente y eres muy audaz, y sí, quizás estudias mucho, pero tienes que entender que fue un don que Dios te dio. Amén. Tienes que entender que fue un don que Dios te regaló. Dios te dio el don y la inteligencia para que tú pudieras desempeñar eso con excelencia y con esa habilidad con que lo haces. Tenemos que tener la humildad de entender eso, y muchas veces no lo hacemos. Somos tan buenos en algo. Soy muy buen beisbolista, soy muy buen jugador de fútbol, soy muy buen jugador de hockey, de fútbol americano, de softball, de golf, sí. ¿Por qué? Porque te preparas, porque eres constante, porque eres disciplinado, porque te alimentas bien, haces ejercicio, te levantas temprano y todo, pero tienes que entender que es porque Dios te dio un don para que desempeñaras eso y resaltaras sobre muchas personas. Ten la humildad de reconocer eso. No se vayan lejos. A veces nos hablan de Sansón, nos hablan de Gedeón, nos hablan de Jacob, de Isaac, de José, de Daniel, o también de Pablo y de muchas otras personas más. Pero mira, si no te quieres meter en rollos y quieres ver el número uno
que enseñó estas cosas, te invito a que veas toda la historia de cómo lo enseñó Jesús. Y está, pues, muy simple. Puedes buscarlos en Mateo, en Marcos. Nina está estudiando muy de cerca eso. Sí, a mí me gusta mucho el Nuevo Testamento. Sí, claro. Empezarlo, inicia el Nuevo Testamento y te vas a enamorar mucho de Jesús, de su carácter, de su ministerio, que es caracterizado por el servicio y la humildad. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús fue el número uno en el ministerio de servicio, en el ministerio de humildad, de honra. Uh-huh. Y esa fue pues la enseñanza que Jesús vino a dar en esta tierra. Si tú estabas el día de hoy esperando un mensaje como este, me da muchísimo gusto que te haya ayudado. Yo principalmente te lo puedo pues confesar. Así es. Dios ha trabajado muchísimo conmigo en eso, y no es de que yo sea una persona mala. Yo, por ejemplo, en el agradecimiento, en la honra y todo, olvídate, pero hay veces que sí la humildad, no, porque yo soy en el trabajo el mejor y conozco a no sé a quién y yo me llevo muy bien con este chavo, y no, es porque Dios tiene la misericordia de darme un trabajo. Uh-huh. Y así como me lo dio, me lo puede quitar. Tener esa humildad, esa es la clave del éxito. Y pues bueno, Nina, hemos concluido con no manches, este capítulo bien bonito, bien especial. A mí me dio muchísimo gusto cuando lo empezamos a estudiar. Empezamos a desarrollar, sí. Porque no, es algo que te destapa toda la visión espiritual del ministerio laboral, también marital, sentimental, sí. O sea. Sí, la verdad es que yo siempre he dicho, desde que conozco a Jesús, todos los libros están bien, los libros de superación personal, la estrategia de no sé qué y cosas, están muy bien y sí tienen estudio y todo, pero el libro por excelencia para saber ser una buena persona, para saber vivir y relacionarte bien con el mundo, bueno, con los seres humanos, y estar en paz y tranquilidad y ser la mejor versión que eres, por gracia de Dios, es la Biblia. Amén. La Biblia te enseña estos valores, estas joyas, estos frutos, estas virtudes, y cada vez es más notorio en el mundo cuando alguien es hijo de Dios. Amén. Porque tiene honra, porque tiene el servicio, porque tiene amor al prójimo, educación, ¿sí? Es selectivo también, por ejemplo, como Jesús es selectivo. Él no se metía en muchos rollos, por así decirlo. Era selectivo en lo que decía, en lo que respondía, en lo que hacía, en los milagros que hacía. Él era. Y Jesús y la Biblia en general nos enseñan por medio de varios personajes mencionados de cómo poder solucionar muchas cosas a las que nos enfrentamos, porque la Biblia es una palabra viva. O sea, situaciones que hoy vivimos, la vivió Sara, lo vivió Esther, lo vivió Moisés, o sea, nada es nuevo. No. Lo dice la Biblia. Entonces, otra recomendación, y la más así, es de que te acerques a la palabra de Dios, te acerques a la Biblia. Si quieres, inicia con la historia de un personaje. Y bueno, ahí vamos a ir aprendiendo estas bellezas como la humildad y el servicio. Dijiste algo bien, pero bien importante, y es algo que tenemos que entender. Yo prometí hoy, Nina me queda viendo, Nina, así como de que, pero yo después de ver la predicación que vimos hoy,
prometí entregar el mensaje directo. Muchas veces le queremos poner su cajita, su moñito, su tarjetita afuera, perfumito, y está muy bien, pero hay muchas veces que el mensaje tiene que llegar rápido y claro. Si tú quieres ser cristiano, quieres llegar a una iglesia y todo eso, está muy, 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 muy bien. No estás obligado a ser humilde, ni estás obligado a agradecerle nada a nadie, ni estás obligado a perdonar, ni estás obligado a hacer nada de eso. No lo hagas, tranquilo, vete, relax, y estas cosas no las hagas 100%. Pero si tú quieres ser un hijo de Dios, la Biblia te manda a hacer estas cosas, a ser humilde de corazón, agradecer, a ser servicial, a hacer luz en el mundo. Y tú lo dijiste, no nos damos cuenta cuando vemos a una persona que es un hijo de Dios, de volada te das cuenta que resalta dentro de las otras personas. ¿Por qué? Porque el brillo no se puede tapar, como cuando prendes un foco y quieres, y ya ves que hace sombra, pero sale. Por algún lado sale natural. La luz. Es natural. Y discúlpame, Nina, porque yo sé que le queríamos meter, ¿no? Poquito freno y todo, pero no, el mensaje tiene que ser directo, tiene que ser claro, y para eso Dios nos mandó. Entregar un mensaje, pero bien fundamentado en su palabra. Así es. Sí. No manches, qué bendición, qué bendición, qué bendición de este día, qué bendición este programa, esta plataforma, Nina. Quiero que sepas que te quiero mucho. Yo sé que estoy en un proceso de aprendizaje, sé que a veces he perdido la humildad, he perdido el agradecimiento, Nina. He perdido también, muchas veces he fallado en servir. Pero todos merecemos una segunda oportunidad. Te invito a que te suscribas, le des like, lo compartas con una persona que sabes que está igual, pues en un proceso de aprendizaje para poder aprender más de los caminos de Dios, y actives la campanita de notificaciones para ver el siguiente video. Muchas gracias. Deseo que tengas un muy bonito día y bendecido. Dios te bendiga a nombre de Segunda Oportunidad.